justificados por gracia. ¿Cuál es el tema? Justificados por gracia. Y hay una definición y quiero compartirlas con ustedes. ¿Qué es justificación? Y justificación es el acto soberano de Dios por medio de la cual declara justo al pecador por causa de su fe en Cristo. Así que es un acto soberano, quiere decir que es un acto que a Dios le plació la santa gana de darnos a nosotros esta justificación por medio de Jesucristo. Él nos declara justo por Jesús. Cuando nosotros hablamos de justificación por gracia, quizás no logramos dimensionar o no logramos medir lo que significa en nuestra vida. ¿Por qué digo? Muchas veces hay actitudes en nuestro ser, hay actitudes en medio de nosotros que pareciera que no hemos comprendido que es justificados por gracia. Y queriendo mostrar y dar un ejemplo de cómo mostrarles lo que es justificación por gracia, traje una figura. Y a mí me contaron en el servicio primero que aquí al tercer servicio iban a venir a los que les gusta ir a cortes. ¿Es así? Así me dijeron en el primer servicio. Espérese que en el tercer servicio están todos los que les gusta ir a cortes. Porque para que usted me siga con esta figura, quiero que me acompañe a una corte. ¿Me pueden acompañar a una corte? Vamos a ir a esta corte. En esta corte está siendo juzgado un hombre. Usted lo puede ver allí, todo pálido, temeroso. Él sabe lo que ha hecho, porque a él se le inculpa de haber sido homicida múltiple. Se le inculpa, en su historial está homicida múltiple, traficante de drogas, traficante de armas, traficante de humanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran lista en el historial de este hombre. En este punto del juicio ya deliberaron, todo la corte deliberó sobre este caso. Y viene el juez y declara, después de conocer todos los delitos que éste cometió, y este juez ahora declara un veredicto sobre este hombre. Y el veredicto es culpable. Pero eso no se termina allí. Claro, el corazón del hombre es culpable. Claro, él sabe que es culpable. Y después de esto viene la sentencia. Usted sabe que no es solo le dice, tú eres culpable y ya, terminó esto aquí. No, tú eres culpable y tienes que pagar esta culpa. Y a eso se le llama sentencia. Y la sentencia de este hombre fue castigado, dice el juez, a tal el fulano de tal por el delito de armas, por el delito de homicidio múltiple, por el delito se le ha declarado culpable, y su sentencia es, creo que toda la corte se queda así. Y su sentencia es sentenciado a la pena capital. Este hombre merece la muerte. Llega el tiempo el tiempo que se cumple el tiempo para que llegue ya al momento de ir a pagar esta condena. Llega su escolta, lo saca de la reja. Claro, usted se puede imaginar a ese hombre sabiendo que le llegó el día de la muerte, sabiendo que allí ahora tenía que pagar todo ese mal que había hecho. Cuando llegan
escoltas, la seguridad. Yo me puedo imaginar a este hombre. Su corazón está que se le sale del pecho. Su cuerpo tiembla, está descompuesto. Llegó el día de su muerte. Entonces le colocan, lo vendan y lo sacan de su celda. Empieza a caminar por aquel pasillo frío. Caminan, se abre una puerta, se cierra una puerta, se abre otra puerta, se cierra otra puerta. Y al final, la última puerta se abrió. Este tipo está en este momento que ya su corazón se le sale. Y cuando está en lo peor de sus emociones, le quitan su venda. Y en lugar de encontrarse con una habitación oscura, lúgubre, él estaba hace unos segundos hueliendo muerte ya. Y en lugar de encontrarse esa habitación oscura, fría, de muerte, se encuentra que está afuera de la cárcel, que está en libertad. Sol, viento, pájaros. Y dice, ¿qué pasó? Y se voltea y le dice a su escolta, y le dice, ¿qué sucedió? Incrédulo todavía, ¿qué está pasando? Y le dice, allá, en la silla eléctrica, un hombre decidió sentarse en tu lugar. ¿Pero cómo? Y todos mis delitos y todo este historial que yo tengo, ¿qué pasó con ellos? Pues sucede que ese acto que este hombre hizo en la silla eléctrica justificó todos esos tus delitos. Así que tú no le debes nada a la ley. Mira, ante la ley tú estás en blanco. Aquí no hay récord, no existe récord. Porque, pero es que mi récord criminal me va a afectar, me va a seguir donde... No, quedó finiquitado, quedó a cero. No debes nada a la ley. Ah, bueno, pero yo podría hacer horas comunitarias quizás, así para poder compensar un poco. O quizás tengo que pagar algún monto de fianza. Díganme qué es lo que tengo que hacer. Y le dicen, no, ya está hecho, ya está pago, ya no debes nada. Vete en libertad. Mi pregunta es, ¿se merecía ese hombre estar en libertad? ¿Se merecía ese hombre estar vivo? No se merecía estar vivo. Pero ese hombre fue justificado por gracia. Eso se llama gracia, señores. Cuando no se lo merece y aún así se paga. Eso es gracia. A eso le llamamos gracia. Pero como ya dijimos que sí nos gusta ir a cortes, eso era una figura. O sea, ni en este mundo ni en el otro, no, ni en esta tierra no se dan esas situaciones. No se dan. Era una figura, era algo ficticio. Solo para poder explicar lo que es la justificación por gracia. Pero yo quiero que me acompañen a otra corte. Y esta corte es una realidad. Eso no es ficticio. Esto es real. En esta corte, ¿me quieren acompañar? Me tienen que acompañar, de hecho. Porque en esta corte sucede que en el banquillo de los acusados, adivine quién está. Estamos nosotros. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, todos nosotros vamos a estar en ese banquillo de los acusados. Hoy por hoy, ahí vamos a estar, en este banquillo de los acusados. Así que estamos allí esperando
Y les cuento que el juez me dio el permiso de leer nuestro récord, porque ahí estoy yo también. Yo soy una de las que estoy en ese banquillo de los acusados también. Pero me dieron el permiso de leer nuestro récord. Me van a acompañar, por favor, con Romanos 5:12. Mira, este es nuestro historial. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron. Así que aquí se nos llama pecadores. En Romanos 3:24 dice, por cuanto algunos pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos. Así que también nos dicen pecadores. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Y cada uno de nosotros decidió caminar como quisimos. Así que por eso el juez ha dicho pecador. Solo leí 3 de la lista de ese historial que tenemos, de ese récord criminal que tenemos. Así que al final de leer todos estos, nuestro veredicto fue culpables, pecadores, culpables. Pero eso no es todo. Hasta ahí, bueno, sí, yo culpable, yo pecador. Y esto no termina allí. Esto no termina allí diciendo yo pecador. No. Ahora viene la sentencia. Compañeros de corte, viene la sentencia para nosotros. Hay una sentencia. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que nuestra sentencia es muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y nuestra sentencia es muerte. Hasta ahí no hay remedio. Somos pecadores y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Somos pecadores y la ley de Dios dice que hay que pagar con muerte. Está hecho. Muerte. Hasta aquí estamos como aquel hombre tembloroso, descompuesto, porque ya sabemos cuál es nuestro final. Porque ya sabemos cuál es nuestra sentencia. Porque ya sabemos que tenemos que pagar con muerte. Y estamos como aquel hombre allí, cubiertos sabiendo que respirando como él respiraba muerte. Nuestro corazón también está acelerado porque sabe que viene muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Muerte es lo único destino que a usted y a mí nos espera. Hasta este punto. ¿Estamos contentos? ¿No hay amén? ¿Cómo van a haber aménes?
hablar de una muerte, siquiera fuera de esta muerte de la carne, una muerte espiritual por los siglos de los siglos, y morir desde ya, estar muerto en vida desde ya, por siglos y siglos morir. Es una condición terrible para nosotros como seres humanos. Solo de imaginarme que la sentencia que yo tengo es de muerte. Véase en ese segundo. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Pero alguien pagó por nosotros. Pero alguien pagó por mí y por usted. Pero llegó alguien a sustituirnos. Alguien que quiso ir al sacrificio por usted y por mí. ¿Se lo pedimos? No se lo pedimos. Él quiso. Romanos 3:24. Estamos listos para la muerte. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente significa que nosotros no tuvimos que hacer nada. Él lo hizo por nosotros. Ni siquiera le tuvimos que decirle: mira, ve a la cruz por mí. Él quiso. Él quiso ponerse en nuestro lugar. Creo que veía nuestra condición. Creo que nos veía. Cuando Él fue a la cruz, les doy garantía que estaba viéndonos a cada uno de nosotros. Y aunque en su cuerpo llevó toda esa angustia, ese dolor, que dice la Biblia, que le decía: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, es demasiado fuerte esto. Pero cuando iba a la cruz, dice que anticipó el gozo. Claro, Él anticipaba el gozo de ver un día a ustedes en este lugar y a verme a mí en este lugar. Él anticipó ese gozo. Por eso pudo ir hasta la cruz por mí y por usted. Y no solo esto, Isaías 43, de 4 a 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén, amén. Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Él llevó la depresión, Él llevó la tristeza, Él llevó el cáncer, Él llevó el azúcar, Él llevó la presión alta, Él llevó toda enfermedad. Y no solo nuestra enfermedad, Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestro adulterio, Él llevó nuestra fornicación, Él llevó todas estas suciedades que como seres humanos nosotros vivimos. Él llevó todo eso que nos acusa, que nos separa de Él. Él llevó todo eso. Y no solo eso, sino que dice que Él pagó por nuestra paz también. Qué lindo, mire cómo más allá de llevar todo este pecado que nos carga, que nos quita y nos separa y nos hace ser destituidos de la gloria de Dios, Él llevó todo ese pecado que hemos vivido en el pasado, que vivimos,
y que vamos a vivir. Él llevó ese pecado y todas esas enfermedades, las de la antigüedad, las enfermedades que están saliendo, y no sabemos qué más enfermedades vienen en el futuro. Todo eso ya fue llevado, y por las llagas de Jesús nosotros hemos sido, dice la Biblia, curados. Amén, amén. Yo creo que este día no solo vamos a ver la bondad, la gracia de Dios, sino que podemos llevar y tomar esa salvación, tomar esa sanidad en nuestras vidas, tomar esa paz. El Señor sabe que en medio de nosotros sabemos gente que necesita su paz, pues Él, justificados por su gracia, recibimos nosotros paz también. En 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me quiero detener en esto, porque muchas veces cuando decimos: mire, el Señor está aquí, entrégale tu corazón al Señor, nosotros vemos nuestra condición, ¿sí? Y vemos esta condición y digo: no, yo todavía no estoy preparado. ¿Han escuchado algo así? ¿O se les ha cruzado en su mente? No, todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado, todavía no estoy santificado para venir a Jesús. ¿De qué está hablando? Si Él dice que Él dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es de las cosas que más tocan mi corazón. Porque no era que yo estaba haciendo lo bueno, no era que yo estaba buscándolo, no era que yo venía a la iglesia porque a mí algo el Señor me llamó. Muchas veces venimos aquí y venimos medio empujaditos para que tengamos la conciencia de que no somos nosotros. Pero siendo aún pecadores, sabiendo el Señor que yo soy un pecador y que le iba a fallar una vez, y que le iba a fallar otra vez, y que iba a pecar otra vez, y que le iba a fallar de nuevo, aún así, siendo aún yo pecador, Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. Aún en medio de donde usted está viviendo y de lo que esté viviendo, aún lo alejado que esté de Dios, quiero decirle que Él murió también por usted. Y Él se hizo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él santo, Él perfecto, Él Hijo de Dios, decide tomar toda la maldición que a nosotros nos correspondía cargar, y se hizo Él maldito para que nosotros fuésemos benditos en Él. ¿Le suplicamos al Señor por eso? ¿Le pedimos a Dios por eso? No, Él quiso hacerlo. Pero quiero preguntarles, ¿se dan cuenta? Nuestra condena, pecadores. El castigo que nos correspondía era la muerte, pero alguien tomó el lugar de nosotros. Alguien nos sustituyó. Pero una pregunta: ¿iba Dios a pasar por alto nuestros pecados?
¿Iba Dios a pasar por alto los pecados? ¿Iba a Dios a romper su ley? Donde dijo escrito: alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. ¿El Señor se iba a olvidar de esa palabra? ¿Se iba a retractar de esa palabra? No. No lo iba a hacer. Otro, eso es importante, porque no iba a retroceder. El pecado sigue siendo, la paga del pecado sigue siendo la muerte. Esta palabra sigue vigente, esta ley sigue vigente. La paga del pecado sigue siendo la muerte. Cuando nosotros vemos esto, siempre sigue la paga del pecado siendo muerte. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde podemos dimensionar entonces que otro pagó la deuda, que un inocente pagó la deuda por nosotros, que alguien más tomó el lugar, sustituyó nuestro castigo y nuestra muerte. Porque Dios no va a cambiar su palabra. Pecamos, morimos. Y yo le decía al pastor, y el problema de nosotros los seres humanos, mire, el problema de nosotros no es realmente, es el pecado un tremendo problema. Pero Dios no tiene problemas con el pecado. ¿Saben por qué? Porque Él quita el pecado del mundo. Él puede quitar el pecado del mundo. ¿Sabe con qué tiene problema el Señor? Con nuestros corazones que no altivos, que no nos movemos en arrepentimiento. Eso sí es un problema. El pecado del Señor quita el pecado. El sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús está vigente todavía. Pero somos los seres humanos con un corazón tan duro, sabiendo que necesitamos la vida de Dios. Somos tan duros que aún viviendo en muerte, porque muchas veces andamos vivos pero muertos, ¿sí? Como zombies, muertos en nuestro espíritu, muertos, y no podemos aceptar esta preciosa gracia, esta justificación. Hemos sido justificados por gracia, no lo merecíamos. Por eso yo le digo, de aquí usted va a salir entendiendo que el sacrificio de Jesús es mucho más grande de lo que usted se había imaginado. De aquí usted va a salir agradecidos porque el sacrificio de Jesús ha quitado de usted y de mí tanto pecado y tanta culpa y tantas cosas que nos han seguido por años. Pero quiero decirle dos cositas antes de terminar. Si bien es cierto, alguien nos sustituyó, alguien pagó por mi pecado. Si bien es cierto, Jesús fue a la cruz y quien tenía que haber estado en la cruz fui yo. Y si bien es cierto, tengo un sustituto, eso no me da licencia para pecar. Dice Pablo, de ninguna manera, señores, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a pecar después de conocer lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Cómo vamos a pecar deliberadamente? Dice la Biblia que todos somos pecadores y que pecamos. Pero una cosa es que yo peque deliberadamente, sabiendo que es pecado, sabiendo que es transgresión contra Dios. Y usted y yo sabemos, porque les voy a decir, 100% de aquí conoce el bien y el mal. ¿O me equivoco? 100% de nosotros sabemos cuando estamos transgrediendo. Y cuando nosotros pecamos sabiendo que es pecado, sabiendo que estamos transgrediendo la palabra de Dios, que estamos cruzando la línea de la ley, que estamos yendo a más speed de lo que debemos, sabemos.
Y cuando nosotros sabemos que poder venir arrepentidos, eso es lo que hace la diferencia. Es correr a esta justificación, a esta gracia. Y cuando he pecado, de verdad mi corazón, yo lloro. Yo siento que hasta por dentro llora mi ser, porque yo he pecado feo. Pero yo sé que he sido justificada por gracia y corro yo a esa gracia y le digo: Señor, ayúdame, perdóname. Y lo otro que quiero decirles es que así como aquel hombre estaba diciendo: mire, tengo que hacer obras comunitarias para pagar o para ganarme esa gracia, o tengo que pagar alguna fianza para poder solventar un poco lo que yo he hecho. Nada, oiga bien esto, nada, pero nada de lo que nosotros sacamos, nada, ni que usted me diga que se va a ir de aquí a algún lugar de rodillas, o que usted va a traer todas las ofrendas, o que va a traer una gran cantidad de diezmo, o que va a servir en todos los ministerios de esta casa. Gracias a Dios que tenemos una casa donde podemos trabajar, y aquí sí se trabaja. Aquí sí se trabaja. O me va a decir: oh, pero yo decía, ¿cómo puedo pagar este sacrificio? ¿Cómo puedo pagar esta justificación a mi Dios? Ay, ni mi vida entera me va a alcanzar para pagar nada. Ni esta vida, ni 10,000 veces vida, ni 100 vidas va a poder lograr pagar esto. Nosotros no podemos pagar por más obras que hagamos, por más servicio que hagamos, por más oración que hagamos, por más ayuno que hagamos. No podemos pagarlo porque ya está pago. Ya se pagó y es por gracia. Amén. Todo lo que nosotros hacemos cada momento, todo lo que nosotros servimos, que vamos a la oración, que vamos a la intercesión, que vamos a los encuentros, que servimos aquí, que se enfríen los servidores en el parqueo, todo lo que hacemos por pura gracia, por pura gratitud a esa gracia, porque no hay manera como le podemos decir al Señor: gracias, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Por eso yo le digo que muchas cosas tienen que cambiar en nuestra vida, que se despierte la gratitud de ver lo que significó ser justificados por la gracia del Señor. Dice la Biblia en Romanos 8:1, y termino: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. No hay condenación, pero hay que estar en Cristo Jesús. Dice la Biblia: mirad cuál amor tiene el Padre, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.